vamos a ver algunas propiedades del lugar de las raíces. Habíamos estado trabajando con un sistema que tiene esta forma, donde K es un parámetro con el cual podemos jugar o es un parámetro que podemos variar. Este sistema puede ser simplificado a un único bloque, ¿no? Donde fácilmente se demuestra que la función de transferencia tiene esta forma, y si es que queremos representar tanto g y tanto h como una división entre el polinomio numerador y el polinomio denominador, pues podemos representar t de esta manera. Bien, al término GH se le suele llamar función de transferencia en lazo abierto, mientras que al término t, ¿no?, que sería la función de transferencia de todo el sistema, que es justamente la que relaciona C con R, se le llama función de transferencia en lazo cerrado. Usualmente este término que está acá, o esta función de transferencia, es algo conocido. Es una función de transferencia ya que se conocen sus parámetros, se conoce cómo es, ¿no? Mientras que, digamos, lo desconocido es esto de acá, pero más que desconocido, más bien esta cantidad depende de un parámetro con el cual nosotros podemos jugar, ¿no? O es un parámetro que podemos variar, tal como se ve acá. Bien, una de las cosas más importantes, como habíamos visto en cualquier función de transferencia, es su denominador, y en particular los polos de ese denominador, ¿no?, que son los que finalmente nos dicen si el sistema es estable o es inestable. Entonces, resumiendo lo que ya habíamos visto anteriormente, T de S depende, ¿no?, esta función de transferencia depende del parámetro K. Esta función de transferencia va a tener sus polos, polo 1, polo 2, etc. Y obviamente, si la función de transferencia depende de K, esos polos van a depender de K, ¿no? Por lo cual podemos escribir esto. Entonces, un problema sencillo de control es el siguiente: encontrar el valor de K de tal manera de que el sistema tenga ciertos polos, ¿no?, o con los polos que conlleven a ciertas características, por ejemplo, cierto porcentaje de sobrepaso, cierto tiempo de asentamiento, etc. ¿Qué valor de K me permite que esa función de transferencia tenga ciertas características? Bien, lo que vamos a hacer ahora es describir algunas propiedades del lugar de las raíces, recordando que el lugar de las raíces representa la gráfica, o es una gráfica que representa la ubicación de los polos del sistema en lazo cerrado, es decir, de T de S, conforme el parámetro va cambiando, ¿no? T es función de K, este denominador va a tener ciertos polos, son los polos del sistema en lazo cerrado, y conforme cambie K, esos polos van a cambiar. Recordando un poquito lo que vimos, por ejemplo, hacemos una gráfica del plano complejo y decimos, por ejemplo, vamos a suponer, repito, que GH es conocido, ¿no? Es decir, es conocido tanto su numerador y denominador, que justamente son los n y los d que están por acá, ¿no? Entonces, lo único que puede cambiar es el k. Entonces, vamos a imaginar un sistema, por ejemplo, de orden 2, y decimos, ¿no?, bajo la restricción más o menos común de que k es mayor que 0, poniéndonos esa restricción, decimos, si k vale 0, vamos a imaginar en este ejemplo que estos son los polos, ¿no? Es un sistema de orden 2, tiene dos polos. Si k aumenta, si k es 1, de repente este polo ya no es este, sino es el de acá. Y este es el de acá, ¿no? De alguna manera se dice que se van moviendo conforme cambia el parámetro k. Si ese parámetro k sigue aumentando, ya no es 1, sino más bien es 5, este polo está por acá, este polo está por acá, de repente en algún momento se juntan, ¿no? Si sigo aumentando el parámetro, de repente ahora
los polos están por acá. Recuerden que siempre los polos complejos aparecen de a pares, conjugados. Si sigo aumentando acá, de repente los polos ahora son este y este. Si sigo aumentando acá, de repente ahora los polos son este y este, ¿no? Entonces, digamos, los polos se van moviendo por el plano complejo conforme cambia acá. Obviamente yo he trazado o he marcado para algunos valores particulares de acá, pero este es un continuo, ¿no? Y por tanto se representa mediante líneas. Bien, cada una de esas líneas es denominada rama. Entonces, ¿qué cosa es una rama? Podría decirse que una rama es una línea, ¿no?, que representa el camino o las posiciones, es el conjunto de posiciones que tendría cierto polo conforme cambie el parámetro K, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá como tengo dos polos, ¿no?, hay dos polos se van a mover, entonces cada uno de esos polos, conforme se mueve, va generando una rama. Por tanto, el número de ramas obviamente tiene que ser igual al número de polos. Entonces, en este ejemplo tengo una rama, que sería esta de acá, y que continúa, ¿no? Y otra rama, que ahora la voy a marcar en negro, que sería esta de acá. Entonces, hay una rama por cada polo, ¿no? Esta rama que acabo de marcar en negro es, digamos, la línea que seguiría uno de los polos conforme cambie el parámetro K, ¿no? El polo se movería así, ¿no? Y por otro lado, el otro polo se movería por esta rama. Si tengo un sistema de orden 3, tendré 3 polos y tendré 3 ramas, ¿no? Y así sucesivamente. Como vamos a ver en un ratito, las ramas empiezan en cierto lugar, ¿no? Obviamente cuando K vale 0. Acá tendría que ponerle mayor o igual que 0 para ser exactos. Cuando K vale 0, ahí es donde empezarían las ramas, ¿no? Pero no necesariamente terminan en un punto. Podrían, conforme K aumenta y tiende a infinito, esas ramas podrían irse hacia el infinito, ¿no? Bueno, en cualquier orientación, hacia allá, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde fuese. O sea, no necesariamente tienen un punto final. Lo que se suele hacer también es dibujar una flechita, así, para describir el sentido, ¿no? Es decir, hacia dónde se mueve el polo conforme K aumenta, ¿no? Estoy diciendo que conforme K aumenta, el polo se mueve hacia allá, ¿no? Se mueve así. Algo similar por acá abajo, tendría que colocar esas flechitas para indicar en el sentido en el cual se mueve el polo conforme K aumenta. Entonces, la primera característica de estas gráficas denominadas lugar de las raíces es que el número de ramas es igual al número de polos. Una segunda característica del lugar de las raíces es que esta gráfica del lugar de las raíces es simétrica respecto del eje real. Y eso es sencillo de ver, ¿no? Porque siempre que aparezca un polo que tiene alguna parte imaginaria diferente de 0, es decir, un polo podría aparecer acá, ¿no?, en la recta real. En ese caso, la componente imaginaria es 0. Pero si es que el polo aparece por acá, es decir, con componente imaginaria diferente de 0, necesariamente va a aparecer su conjugado, es decir, por acá. Siempre que aparezca un polo con parte imaginaria, digamos, bueno, no diré complejo porque los reales están dentro de los complejos, sino con parte imaginaria diferente de 0, ¿no? Siempre que aparezca un polo con parte imaginaria diferente de 0, va a aparecer su conjugado, y obviamente para el mismo valor de K, ¿no? Si para cierto valor de K, digamos 20, aparece este polo, para ese mismo valor de K aparece su conjugado, ¿no? Porque para ese valor de K, justamente al hallar los polos, tienen que salirme, si es que tienen parte compleja, parte imaginaria diferente de 0, tienen que salirme conjugados. Entonces, obviamente hay una simetría, ¿no? Siempre que aparece uno para arriba, aparece otro para abajo. Entonces, lo que va a hacer eso es que
las ramas justamente también guarden una simetría, porque las ramas están constituidas o construidas por los infinitos polos que se obtienen al variar K, ¿no? Tal como lo vimos en esta gráfica. Entonces, esta parte de arriba es simétrica con esta parte de abajo respecto del eje real, ¿no? Por tanto, concluimos que toda gráfica del lugar de las raíces va a presentar simetría respecto del eje real, ¿no? Lo mismo que vemos como un espejo, ¿no? Un espejo que está ubicado justo en el eje real, lo que vemos para arriba, si lo volteamos, es justamente lo que vemos para abajo. Bien, esa sería la segunda propiedad. Una tercera propiedad tiene que ver con la existencia del lugar de las raíces en el eje real, ¿no? Y con el término existencia me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo que para cierto sistema, ¿no? Para cierto sistema, mi lugar de las raíces es el que está graficado. Es un sistema de orden 2 y ese es el lugar de las raíces, ¿no? Si a mí me preguntan por un polo en particular o por un complejo en particular, por ejemplo, me preguntan por este y me dicen, oye, ¿este complejo pertenece al lugar de las raíces? ¿No? Yo diré que no, no existe, ¿no? No existe en el lugar de las raíces, ¿no? No pertenece a esta gráfica, o mejor dicho, no pertenece a ninguna de las ramas. A diferencia de este de acá, ¿no? Si me preguntan por este de acá, yo digo que sí, que este complejo sí existe en el lugar de las raíces, lo que significa es que existe algún valor de K para el cual este complejo es un polo de T, la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué puntos del eje real, pertenecen o no pertenecen al lugar de las raíces, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, borrando esto, este punto de acá no pertenece al lugar de las raíces, mientras que este de acá y este que está por acá sí pertenecen al lugar de las raíces, ¿no? Sí están dentro de alguna de las ramas, ¿correcto? Entonces, vamos a analizar eso. Bien, para eso vamos a recordar lo siguiente. Habíamos visto en la clase anterior que si esto se cumplía, el ángulo de GH para, vamos a ponerlo así, el ángulo de GH para cierto S, ¿no? Donde S es un complejo, digo, para el complejo Z, ¿no? Vamos a ponerle S nada más. Si para el complejo S1 se cumple que GH aplicado en S1, o lo que es lo mismo G aplicado en S1 por H aplicado en S1, si esto es 180 grados, lo que habíamos visto es que podemos encontrar un valor de K, ¿no? Entonces existe un K tal que S1 sea un polo de TDS. TDS es la función de transferencia en lazo cerrado, es decir, si el complejo S1 cumple con esta propiedad, yo puedo encontrar un valor de K, que haga que ese complejo S1 sea un polo de la función de transferencia en lazo cerrado, y por tanto S1 pertenece al lugar de las raíces, es decir, que queda en alguna de esas ramas, ¿no? Pertenece al lugar de las raíces. Bien, recordando que el ángulo de un complejo, esto es un complejo, ¿no? Puede ser expresado como, si es una multiplicación, puede ser expresado como la suma de los ángulos de cada una de las partes. Entonces, veamos un pequeño ejemplo.
Bien, entonces, para saber si un complejo, que podría ser eventualmente un real, ¿no? Para saber si un complejo S1 pertenece al lugar de las raíces, tiene que cumplirse esta condición, que el ángulo de GH aplicado en ese complejo, ¿no?, sea igual a 180 grados. Entonces, si se cumple esta relación, el complejo pertenece al lugar de las raíces. Bien, imaginemos el siguiente escenario. Imaginemos que GH está dado, ya lo conocemos, es cierta función de transferencia, ¿no?, que la podemos expresar como factorizando arriba y factorizando abajo, como la multiplicación de factores arriba dividido sobre la multiplicación de factores abajo, ¿no? Un factor, otro factor, puntos suspensivos, ¿sí? Donde los factores, cada uno de los factores es un polinomio de grado 1, ¿no?, de la forma S menos Z. Entonces acá sería S menos Z1, S menos Z2, S menos, bueno, acá le podemos poner P, ¿no? S menos P1, S menos P2, así. Entonces GH, función de transferencia en lazo abierto, lo estamos factorizando, ¿no? De manera que queden expresados según sus ceros, o según los ceros y los polos de GH. Bien, si a mí me preguntan por el ángulo de GH, vamos a ponerlo más específico para que se entienda. Acá sería S menos Z1, S menos Z2, etc. Y abajo sería S menos P1, S menos P2, etc. ¿Sí? Con cuidado, Z1 o los Z y los P que estoy expresando acá son los ceros y los polos de GH, que son diferentes a los polos y los ceros de T. ¿Correcto? GH, al final lo que a mí me interesa es conocer T, ¿no? Porque T es la función de transferencia entre, o que existe en el sistema, ¿no?, la que relaciona la salida con la entrada. GH usualmente es algo conocido. Yo conozco sus ceros y conozco sus polos, que los estoy notando por Z1, Z2, etc. Y los polos P1, P2, etc. Entonces, yo puedo escribir lo siguiente. Puedo decir, el ángulo de GH es igual a, según la propiedad que habíamos visto, el ángulo de S menos Z1 más el ángulo de S menos Z2 más puntos suspensivos menos abajo, ¿no?, S menos P1 menos, perdón, menos el ángulo, menos el ángulo, menos el ángulo de S menos 2, menos P2, etc. ¿Sí? Bien, entonces, como ejemplo, imaginemos o grafiquemos acá algunos ceros, o grafiquemos los ceros y los polos de GH. Cuidado, ¿ah? Porque el lugar de las raíces es la gráfica de los polos de T, conforme el parámetro K va cambiando. Entonces, lo que voy a graficar acá es otra cosa diferente. Voy a graficar acá los ceros y los polos de GH. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos por acá un cero de GH, lo que le estamos llamando Z, ¿no? Por acá un polo, por acá otro polo, por acá otro cero, un polo, otro polo, ¿no? Si se quiere, por acá un cero, otro cero. Ya que los polos de GH, ¿no?, son las raíces del denominador de GH, tal como habíamos comentado anteriormente, también obviamente todas las raíces de un polinomio con coeficientes reales, si es que aparece alguna compleja, siempre aparece su conjugada, ¿no? Entonces,
los ceros de GH también son las raíces de un polinomio, son las raíces del polinomio numerador. Por tanto, los ceros, si es que aparece algún cero complejo, también va a aparecer su conjugado, ¿no? Tal cual lo estoy dibujando en este ejemplo. Entonces, de alguna manera también hay una simetría, ¿no? Tanto para los ceros como para los polos aparecen en pares conjugados, siempre y cuando tengan una componente imaginaria diferente de cero, ¿no? Los que están en el eje real, pues ahí no. Bien, entonces vamos a enfocarnos nosotros en los puntos del eje real, solamente ahí, para identificar qué puntos del eje real pertenecen al lugar de las raíces. Es decir, yo digo, ¿no? Voy a marcar con negro, este punto de acá, o este complejo, en este caso es un real, ¿pertenece al lugar de las raíces, sí o no? Es decir, yo quiero saber si es que existe algún valor de K que haga que este sistema TDS tenga como polo justamente a este complejo. Si eso es cierto, obviamente este complejo pertenece al lugar de las raíces. Estaría en una gráfica como estas, ¿no? Bien, vamos a decir lo siguiente. Para saber si un complejo pertenece al lugar de las raíces, según lo que hemos visto, lo único que tiene que cumplir es que este ángulo sea 180 grados. Es decir, esto de acá sea igual a 180 grados. Entonces, ¿recuerdan cómo medíamos esos ángulos? Por ejemplo, el ángulo S menos Z1, ¿no? O pongamos más sencillo el ángulo S menos P1. Perdón, el ángulo, ¿no? El ángulo S menos P1. Pues gráficamente podríamos visualizar ese ángulo como el ángulo del vector que va de P1 hacia S, ¿no? Imaginemos que este es P1, ¿no? Y este es S. Entonces, este ángulo, ángulo de S menos P1, sería el ángulo de este vector, ¿no? Respecto, obviamente, de la horizontal. Teta 1. S menos P1, S, ¿no? A ver, repito, lo que estamos evaluando es si para este real S se puede cumplir que el ángulo de GH aplicado en dicho S es igual a 180 grados. Entonces, yo digo, ese ángulo puede ser hallado mediante esta suma o resta de ángulos, donde cada uno de esos ángulos, por ejemplo el de acá, puede ser visto gráficamente como el ángulo del vector respecto de la horizontal, ¿no? S menos P1, acá está P1, el vector que va de P1 a S, este sería el ángulo, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que reemplazar acá. Algo similar para P, vamos a imaginar que P2 es el de acá. Entonces se define este vector y hay un ángulo acá, ¿no? Que le vamos a llamar θ2. Si ustedes se dan cuenta, ya que los polos siempre aparecen siempre que tienen parte imaginaria diferente de cero, aparecen de a pares, esos ángulos sumados dan 360 grados, ¿no? θ2, porque obviamente por simetría este θ2 es el mismo que está por acá. Entonces θ2 más θ1 son 360 grados. Es decir, si yo sumo esto con esto, me da 360 grados. ¿Correcto? Entonces, 360 grados es una vuelta completa, es como sumarle 0 grados. Entonces, si yo cojo en esta, viendo acá la parte de los polos nada más, ¿no? Si yo cojo los ángulos correspondientes a dos polos que son complejos conjugados,
la suma de sus ángulos va a ser 360 o lo que es lo mismo 0 grados. Por tanto, esos polos, ambos polos, no van a contribuir en nada a la suma de ángulos, ¿no? Porque ambos están sumando 0 grados. ¿Sí? Dicho de otro modo, los polos complejos o los polos que tienen parte imaginaria diferente de 0, para distinguir de los polos que no tienen parte imaginaria, que son reales, como este y como este, esos polos, las contribuciones de esos polos o las contribuciones a los ángulos o la suma de ángulos de esos polos es 0, se anulan entre ellos, dicho de otra manera, ¿no? Y algo similar va a ocurrir con los ceros. Los ceros también, si es que son complejos, aparecen de a pares. Entonces, algo similar va a ocurrir, ¿no? Trazo por acá para este cero y van a haber dos ángulos. Y esos ángulos sumados, igual que acá, van a dar 360, lo que es lo mismo 0 grados. Por tanto, también se anularían, ¿no? Si a esto le llamo el 0,1 y esto el 0,2, este con este sumarían 360 grados y se anularían, ¿no? Es como sumarle más 360 más 0 grados, es lo mismo, ¿no? Por tanto, si yo quiero contabilizar, si quiero hacer una suma de ángulos, yo ya sé, ¿no? Si quiero representar esto como una suma de ángulos, yo ya sé que se van a anular todos los ángulos correspondientes a los polos o ceros que sean complejos, ¿no? Que tengan parte imaginaria diferente de 0, como son P1 con P2, Z1 con Z2. Las contribuciones de los ángulos de todos esos elementos que no están en el eje real se van a anular, porque siempre van a aparecer de a 2 y la suma de sus ángulos va a ser 360, lo que es lo mismo 0 grados. Entonces simplemente yo ya sé que esos de ahí siempre aparecen de a pares, se van a anular, por tanto ya no los cuento, ¿no? Los que sí tengo que contar son los que quedan, que serían los polos y ceros que se encuentran en el eje real. Que esos sí no aparecen de a pares, o bueno, no necesariamente, ¿no? Aparecen usualmente solitos. Z1, Z2, imaginemos que a este 0 le llamo Z3, a este polo le llamo P3, a este polo le llamo P4 y a este le llamo Z4. Entonces yo digo, ¿cuál sería el ángulo del factor S menos Z3? Acá no lo he escrito, lo puedo escribir ahora, del factor S menos Z3. Acá está S, acá está Z3. Construye el vector que va de Z3 a S, que es justamente este vector horizontal, ¿no? Cuyo ángulo es, obviamente, 0 grados, ¿no? El ángulo es 0 grados, esto sería 0. Algo similar ocurre para P3, ¿no? Si por acá abajo, donde yo estoy restando, ¿no?, las contribuciones de los ángulos de los polos, acá el siguiente sería menos ángulo de S menos P3. El vector S menos P3 sería este de acá, y su ángulo es 0 grados. La contribución también es 0. Entonces, y puedo continuar, ¿no? Y ahí me doy cuenta que las contribuciones de los ángulos, o los ángulos, ¿no?, de los elementos, o sería así, ¿no?, los ángulos de los factores correspondientes a los polos o ceros que están a la izquierda de este S, ¿no? Sus ángulos son 0, ¿no? Porque veo vectores hacia allá. Todos sus ángulos son 0. Entonces acá tendría que, en este ejemplo, que todo me sale 0, ¿no? Por tanto, no se cumpliría que para este S esto sea 180. No se va a cumplir, ¿no? Porque ya acabamos de ver que para los polos o ceros que son conjugados, que aparecen de pares, se anulan, me da 0. Y como todos estos están a la izquierda, los vectores quedan apuntando horizontales, apuntando hacia la derecha, sus ángulos son 0, por tanto la suma de todos obviamente va a dar 0, y por tanto este ángulo de acá me va a dar 0.
Por tanto, conclusión, S no pertenece al lugar de las raíces, porque no se va a cumplir esto. Sin embargo, si yo, en vez de coger este de acá, cojo el de acá, que le llamo S1, me voy a dar cuenta que S1 sí pertenece al lugar de las raíces. ¿Cuál es la diferencia entre S1 y S? Exactamente la misma lógica que hemos aplicado con S se va a seguir cumpliendo, solo que ahora tengo este 0, Z3, que está a la derecha de S1, y por tanto el vector correspondiente va a tener este sentido, y su ángulo va a ser 180 grados. Entonces yo digo, para S1, la contribución de los polos o ceros complejos se anula siempre, ¿no? Yo digo, la contribución del Z3 sería 180 grados. La contribución del P3 sigue siendo 0, ¿no? Porque eso lo veo con este vector de acá. La contribución del P4, también un vector así, sería 0, ¿no? Bien, entonces yo me estoy dando cuenta que cualquier punto que esté a la derecha, a la izquierda de Z3, ¿no? Mejor dicho, en este segmento, cualquier punto que esté en este segmento sí va a pertenecer al lugar de las raíces, porque para cualquier punto que esté en ese segmento, la suma de ángulos efectivamente me va a dar 180, ¿no? ¿Qué pasa si yo me enfoco en algún punto que esté entre P3 y P4? El de acá. Pues ahí nuevamente el P3, el vector que va de P3 hacia ese S, hacia dicho S que le llamo S2, ahora es hacia allá, ¿no? Por tanto, el ángulo es 180, tendría 180 de este más 180 del otro, serían 360. Y de los P4 y Z4 siguen siendo 0. Entonces, algún punto que esté entre P3 y P4 no va a pertenecer al lugar de las raíces, porque la suma de ángulos va a dar 360. Para que se note más claramente, vamos a rehacer esa gráfica. Z3, P3. Nos olvidamos de los polos y ceros que tienen parte imaginaria, porque ya sabemos que se anulan todos esos ángulos. Z3, P3, P4, Z4. Bien, lo que hemos encontrado es que si yo tengo un complejo que está por acá, ese complejo no pertenece al lugar de las raíces, porque la suma de ángulos es 0. Para que pertenezca al lugar de las raíces, la suma de ángulo tiene que ser 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué razón es 0? Porque trazo estos vectores, el ángulo de este vector es 0, trazo el de acá, el ángulo es 0, trazo el de acá, su ángulo es 0, y trazo el de acá. Suma de todos esos ceros me da 0. La suma de ángulos, la suma, lo que sería el ángulo de GH, sería 0. Por tanto, un polo que esté por acá, igual si está por acá, ¿no? Que esté, digamos, a la derecha, un complejo que esté a la derecha de todos los polos o ceros, ¿no? Que están en el eje real, pues no va a pertenecer al lugar de las raíces. Sin embargo, si cojo por acá este complejo, ¿no? Y digo, ahora que ha cambiado a diferencia de los que estaban para este lado, ¿no? Los que estaban acá en este segmento, que se va hacia el infinito. ¿Qué ha cambiado? Que el ángulo de Z3 hacia ese complejo, ahora, antes era así, ¿no? Hacia allá, ahora es hacia acá. Es decir, el ángulo pasó de ser 0 a ser 180 grados. Entonces tengo que el ángulo de este 180 grados, del de acá es 0, del de acá sigue siendo 0 y del de acá sigue siendo 0. Entonces un punto que esté en este intervalo
sí va a pertenecer al lugar de las raíces. ¿Por qué razón? Porque la suma de ángulos va a ser 180. Las contribuciones de todos los polos o ceros que estén a la izquierda, este y este, son 0, pero la contribución del que está a la derecha va a ser 180 grados, ¿no? Entonces, eso se va alternando en el sentido de que si yo ahora me imagino un complejo que esté por acá, pues ahora voy a tener dos elementos que estén hacia la derecha y los ángulos van a ser de cada uno de ellos 180, ¿no? Porque solamente hay dos opciones. Si yo tengo, vamos a ponerlo así, ¿no? Tengo que este es el eje real, tengo por acá un polo, que puede ser un 0 también, un polo, un 0, y tengo dos opciones, ¿no? Si el punto está por acá o si el punto está por acá, si está hacia la derecha o si está hacia la izquierda. S1 está hacia la derecha, S2 está hacia la izquierda. Si el complejo está hacia la derecha, entonces el vector va a estar así y el ángulo va a ser 0 grados. Pero si el complejo está hacia la izquierda, el vector va a ser así y el ángulo va a ser 180 grados. Entonces, para que pertenezca al lugar de las raíces, lo que quiero es que la suma total sea 180 grados, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que si yo tengo, vamos a hacer otra grafiquita, trazando simplemente el eje real, que es el que nos interesa. Si tengo por acá un polo, un 0, un polo, otro 0, otro polo, yo digo, para que la suma de ángulos me dé 180, y yo ya sé, ¿no? Que yo me ubico, ¿no? Digo, voy a analizar acá, voy a analizar acá, en cualquier parte del eje real, pero yo ya sé que si analizo, por ejemplo, acá, yo ya sé que las contribuciones de ángulos de todos de estos polos y ceros que estén hacia la izquierda va a ser 0, ¿no? Porque los vectores son hacia allá, su ángulo es 0 grados. La única contribución que me va a importar es de los polos o ceros que estén hacia la derecha. Para este complejo de acá, o para este real, el único es este de acá, este polo, ¿no? Entonces, si yo quiero que sea 180 grados, pues necesariamente necesitaré que haya un número impar de polos o ceros hacia la derecha del punto, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo este punto, o cualquier punto que esté de este polo hacia allá, pues las contribuciones de todos los polos y ceros van a ser 0, la suma de ángulos va a ser 0, por tanto no pertenece al lugar de las raíces. Pero si yo analizo este punto de acá, veo que las contribuciones de todos estos son 0, pero de este polo ya no es 0, es 180 grados. Por tanto, 180 más todos esos ceros me sale 180. Este punto, y de hecho cualquier punto en este intervalo, pertenece al lugar de las raíces. Si yo ahora considero este punto o un punto en este intervalo, me doy cuenta que igual las contribuciones de todos estos ya no interesan, pero de estos dos serían de cada uno 180 y 180, ¿no? Ya sea que se reste más 180, porque si es un 0, se suma, ¿no? Más 180, pero si es un polo se resta menos 180. En verdad, viene a ser lo mismo, ¿no? Si a un ángulo yo le sumo 180 grados o le resto 180 grados, me da el mismo ángulo, ¿no? Por ejemplo, si tengo 30 grados y le sumo 180 grados, tendría 210 grados. Si le resto 180 grados, tendría menos 150 grados. En verdad son el mismo ángulo. Entonces le sumo 180 o le resto 180, me da lo mismo. Volviendo acá, si yo tengo un punto que está por acá, ya tengo que este de acá hace que rote, digamos, sumarle o restarle 180 grados es como darle media vuelta, ¿no? Este que está acá hace que dé media vuelta y este cero que está acá que vuelva a dar media vuelta, es decir, 360 grados. Por tanto, la suma de ángulos de un punto que esté en este intervalo va a ser 0 grados. Por tanto, ningún punto en este intervalo pertenece al lugar de las raíces. En cambio, si voy para acá, cojo un punto que esté en este intervalo, ahora tengo 180, 180 y 180, 540, que es lo mismo que 180. Por tanto, ahí sí se cumpliría que la suma de ángulos es 180. Por tanto, la regla que se deduce es que
para que un punto del eje real pertenezca al lugar de las raíces, tiene que haber un número impar de ceros o de polos a la derecha del punto, ¿no? Por ejemplo, todo este intervalo pertenece al lugar de las raíces porque hay un número impar que es 1 en este caso, un 0 o un polo que está a la derecha. Acá no, porque hay un número par. Acá sí, este intervalo pertenece al lugar de las raíces porque hay un número impar hacia la derecha. Este no, es salteado, ¿no? Se va alternando. Un intervalo sí, un intervalo no. Entonces lo que estoy marcando ahora serían las regiones del eje real que pertenecen al lugar de las raíces. Entonces esa sería nuestra conclusión. Para que un punto del eje real pertenezca al lugar de las raíces, tiene que haber un número impar o de ceros o de polos hacia o en el lado derecho del punto, ¿no? Si cojo como ejemplo este punto de acá y digo, ¿pertenecerá o no pertenecerá? Pues si hay un número impar, hay un número impar en este caso, ¿no? Que es 3. Como hay un número impar, yo ya sé que este punto pertenece, hay un número impar a la derecha, ¿no? Ya sé que este punto pertenece al lugar de las raíces. Tenemos ahora otra propiedad de la gráfica del lugar de las raíces. Y esta es denominada, o digamos, son los puntos de inicio y de fin del lugar de las raíces. Es decir, dónde empiezan, ¿no?, las ramas, dónde empieza cada una de las ramas y dónde termina cada una de las ramas. Según lo que habíamos visto, igual bajo la restricción de que k es mayor o igual que 0, el inicio de las ramas se da cuando k es igual a 0, ¿no? Y el término de la rama se da cuando k tiende al infinito. Entonces, hablemos del inicio. ¿Dónde empieza el lugar de las raíces o dónde empiezan las ramas del lugar de las raíces? Simplemente decimos esto, ¿no? Si k vale 0, ¿cuáles serían los polos de t de s, ¿no? Porque justamente ahí es donde empieza el lugar de las raíces. Entonces digo, si k vale 0, simplemente los polos de t son las raíces de este polinomio. Si k vale 0, pues solamente me quedaría esto, ¿no? Es decir, si k vale 0, los polos de t de s serían igual a las raíces del polinomio que está acá. Bien, si nosotros recordamos, vamos a ponerlo por acá, lo que habíamos definido como función de transferencia en lazo abierto era GH, ¿no? La cual podemos escribir así como numerador de G, numerador de H, denominador de G, denominador de H. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las raíces del polinomio dg de h, como dg de h aparece justamente acá, son iguales a los polos de gh, ¿no? Porque si a mí me preguntan cuáles son los polos de la función de transferencia gh, pues son las raíces del polinomio denominador, es decir, las raíces de dg de h. Las raíces de dg de h, por tanto, esto es igual a los polos de gs, gh. Y hemos llegado a una conclusión bastante interesante. Me dice lo siguiente, que cuando k vale 0, los polos de la función de transferencia en lazo cerrado son iguales a los polos de la función de transferencia en lazo abierto. Y eso implica que el lugar de las raíces empieza justamente ahí, ¿no? Porque las ramas, el inicio de las ramas, justamente se da cuando k vale 0. Entonces,
Cuando k vale 0 se define el inicio de esas ramas y por tanto el inicio de esas ramas van a ser los polos de GH. Por otro lado, esas ramas empiezan en los polos de GH, pero ¿dónde acaban? Acaban cuando k tiende al infinito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es imaginar eso, ¿no? ¿Qué va a suceder con los polos de TS, las raíces de este polinomio, cuando k tienda al infinito? Nos enfocamos únicamente acá, porque nos interesan los polos de TDS, y decimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando k tiende al infinito? Cuando k es muy, muy grande. ¿Qué podemos decir de este polinomio comparado con este polinomio? Pues si k es muy, muy grande, podemos hacer que este polinomio que está acá sea tan grande como queramos comparado con este polinomio que está acá. Es decir, que cada uno de los coeficientes de este polinomio sea tan grande como queramos comparados con cada uno de los coeficientes de este polinomio. Porque este k podemos hacerlo tan grande como queramos, porque justamente de eso se trata. Si k tiene el infinito, podemos imaginar k tan grande como queramos. Entonces, es posible hacer k tan grande de tal manera de que los coeficientes de este polinomio sean muy, muy grandes comparados con los coeficientes de este polinomio. De tal manera de que este polinomio de acá se considere despreciable, ¿no? Por poner un ejemplo, podemos imaginar que dgdh, esto de acá es s cuadrado más 2s más 3. Y ngnh podemos imaginar que es 0.5 s cuadrado más s menos 1. Multiplicando esto por k, podemos hacer que este polinomio sea tan grande como queramos comparado con este polinomio. Por tanto, este polinomio que está acá, de alguna manera se vuelve despreciable. Y por tanto, para poder calcular los polos de TDS cuando k tiende al infinito, únicamente debemos enfocarnos en esto que está acá, porque esto de acá se vuelve despreciable comparado con todo esto, ¿no? Por tanto, diríamos, cuando k tiende al infinito, los polos de TDS van a ser igual a las raíces de todo esto que está acá, ¿no? Porque todo esto que está acá comparado con esto es muy, muy grande. Diríamos las raíces de k ng ds nhds. Pero como k es un real, pues las raíces de este polinomio son exactamente iguales a las raíces de simplemente ng/nh, ¿no? Porque multiplicar un polinomio por un número real no hace que cambien sus raíces, ¿no? Van a seguir siendo las mismas. Bien, las raíces de ng/nh, si ustedes se dan cuenta, viendo esta relación, ng/nh aparece acá arriba, ¿no? Las raíces de ng y nh son justamente los ceros de GH. Por tanto, ceros de GH. Y llegamos a otra conclusión interesante, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que cuando k tiende al infinito, los polos de la función de transferencia en lazo cerrado tienden hacia los ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Conclusión. ¿Dónde empieza? Y cuando k tiende al infinito, obviamente cuando k tiende al infinito determina hacia dónde van los polos, ¿no? No digamos dónde acaban, porque si se va hacia el infinito no tendría mucho sentido decir que acaban ahí, ¿no? Si se extiende hacia el infinito no tiene mucho sentido, pero se podría decir así.
podríamos decir en conclusión que los polos, o el lugar de las raíces, mejor dicho, el lugar de las raíces empieza cuando acaba el cero, ¿cierto? ¿No? Y según lo que estamos deduciendo, empieza en los polos de GH. ¿Y dónde termina o hacia dónde se van? ¿O hacia dónde se van esas ramas en el lugar de las raíces? Pues cuando K tiende a infinito, los polos de TDS tienden hacia los ceros de GH. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este sistema donde esto es G, ¿no? Y el H, pues el H en este caso es 1 simplemente. Y vamos a tratar de graficar el lugar de las raíces para este sistema. Vamos a ubicar los puntos. Nuestro GH ahora es G por 1, pues simplemente lo que está acá, ¿no? S más 3 por S más 4 entre S más 1 por S más 2. Tiene dos polos y tiene dos ceros. Los dos polos son menos 1 y menos 2, y los dos ceros son menos 3 y menos 4, los cuales vamos a graficar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Los polos y ceros de GH, de la función de transferencia en lazo abierto. Los polos están en menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Y los ceros están en menos 3 y menos 4. 0, 0. Esas X y esos círculos representan los polos y ceros de GH, ¿sí? Que nos van a servir como ayuda para dibujar el lugar de las raíces. El lugar de las raíces representa los polos de T, según cómo cambia el parámetro K. Entonces, según lo que habíamos visto nosotros antes, en el eje real, los puntos que pertenecen al lugar de las raíces son aquellos que tienen un número impar hacia la derecha de ceros o de polos, es decir, este segmento de acá, ¿no? Este segmento pertenece al lugar de las raíces, este no, y este sí. Lo que acabamos de encontrar por acá es que el lugar de las raíces inicia en los polos de GH. ¿Cuáles son esos polos? Menos 1 y menos 2. Entonces, cuando K vale 0, tengo que los polos de TDS son los polos de GH menos 1 y menos 2. Es decir, empiezan justamente acá, ¿no? El lugar de las raíces o las ramas del lugar de las raíces empiezan justamente en estos polos, ¿no? Con un poco de esfuerzo, utilizando un software de computadora, podríamos ver que la gráfica de este lugar de las raíces es más o menos así. El lugar de las raíces empieza acá, en estos dos polos. Le pongo acá una flechita. Avanzan así, se unen en cierto punto, se separan. Uno va por arriba, otro va por abajo. Se vuelven a unir en este punto y luego se acercan, ¿no? Conforme K está aumentando, se acercan justamente a los ceros de GH, ¿no? Que son menos 3 y menos 4. Entonces, para este ejemplo nos permite ver justamente esto, que el lugar de las raíces empezó o empieza en los polos de GH, ¿no? Y acá se vuelven a unir y de nuevo, conforme K sigue aumentando, se acercan o tienden hacia los ceros de GH. En esta gráfica, el número de polos de GH, el número de polos de GH es igual al número de ceros de GH. Por tanto, el número de ramas es igual obviamente al número de polos de GH.
¿no? Según lo que habíamos visto. Si hay un número igual de ceros que de polos, pues esas ramas van a empezar en ciertos puntos y van a terminar en otros puntos, ¿no? Van a empezar en los polos y van a terminar en los ceros. Sin embargo, hay casos donde el número de ceros es menor. El número de ceros es menor que el número de polos de GH. En ese caso, las ramas ya no terminan en cierto punto, como lo hacen acá, que están terminando en el -3 y el -4, sino que más bien terminan, digamos, en el infinito, ¿no? Son curvas que se van, digamos así, y se extienden hacia el infinito. En este caso, solamente porque es igual el número de polos y de ceros de GH, las curvas inician en ciertos puntos y terminan en ciertos puntos concretos. Pero de no ser el caso de que esta cantidad, el número de ceros, sea menor que el número de polos, pues no van a terminar en cierto punto concreto esas ramas, sino que se van a extender hacia el infinito en alguna dirección, ¿no? Hacia allá o hacia allá.